Bueno, muy buenos días. La primera diapositiva en la cual pues voy a hablarles, sulfuro de estaño. En nuestra segunda diapositiva, el sulfuro de estaño es un sólido marrón oscuro o negro, insoluble en agua. Este compuesto puede ser obtenido mediante dos reacciones. La primera, mediante la reacción entre azufre y estaño, y la segunda, mediante la preparación de cloruro estañoso con ácido sulfhídrico. De acuerdo a las reacciones que se observan a continuación, en la diapositiva número 3, la molécula de sulfuro de estaño está compuesta por un átomo de estaño y un átomo de azufre. El átomo de estaño neutro tiene 50 protones, 50 electrones y 50 neutrones. Tiene una masa atómica de 118,71 unidades de masa atómica. Su número atómico es 50 y posee 4 electrones de valencia. Por su parte, el átomo de azufre neutro tiene 16 protones, 16 electrones y 16 neutrones. Tiene una masa atómica de 32,06 unidades de masa atómica. Su número atómico es 16 y posee 6 electrones de valencia. En la diapositiva número 4, en cuanto a su geometría molecular, el átomo de estaño y el átomo de azufre se unen por un doble enlace, como se ve en la figura. La molécula tiene un total de 4 pares de electrones, de los cuales 2 son enlazantes y 2 son libres. La geometría de la molécula es lineal, y como es una sal, el tipo de enlace es iónico. En la diapositiva número 5 podemos notar que el sulfuro de estaño es un material semiconductor, es decir, que mediante algunas técnicas como el dopaje puede convertirse en un conductor. Al hacer una sal posee una estructura cristalina, lo que lo hace estable mientras exista un exceso de azufre en su composición. El exceso de azufre induce un vacío en los sitios proporcionales de estaño, lo que hace que cada unión introduzca orificios positivos en la red cristalina del sulfuro de estaño, lo que hace que el material se convierta en un conductor tipo positivo. Dependiendo del contenido de estaño, también es posible que cambie su tipo de conductividad de tipo P a tipo N. También sus propiedades eléctricas se pueden dopar mediante el uso de plata, antimonio y cloro, ¿no? En la diapositiva número 5 podemos notar que entre sus propiedades químicas tenemos que tiene una densidad de 5,22 gramos por centímetro cúbico, un punto de fusión de 882 grados centígrados y un punto de ebullición de 1230 grados centígrados.
Es insoluble en agua, pero soluble en soluciones ácidas. En la siguiente diapositiva, la número 6, debido a sus propiedades como semiconductor, tiene varias aplicaciones, ya que posee propiedades únicas como directa y brecha, alta capacidad de absorción, propiedades eléctricas ajustables, estabilidad térmica y química y estructura en capa. Entre sus principales aplicaciones se encuentran el desarrollo de celdas fotoeléctricas, aplicaciones fotovoltaicas, sensores químicos y baterías de estado sólido. En la siguiente diapositiva, la número 7, podemos ver las conclusiones donde el sulfuro de estaño es un material que debido a sus propiedades como semiconductor ha llamado la atención de la comunidad científica. Sus propiedades lo convierten en un excelente material para la fabricación de celdas fotovoltaicas, las cuales son utilizadas para la conversión de energía solar en energía eléctrica, por lo cual las futuras investigaciones estarán enfocadas en este material para la solución de la demanda energética actual del planeta. Cordial saludo, mi nombre es Mónica Victoria y les voy a presentar el trabajo de estructura molecular de carburo de silicio. Mi código es 29674-569 y el número de grupo es el número 20. Carburo de silicio. El carburo de silicio es un sólido covalente formado por carbono y silicio. Es de gran dureza con valor de 9 a 10 en la escala de Mohs. Y su fórmula química es SiC, lo que puede dar a pensar que el carbono está unido al silicio por un triple enlace covalente con una carga positiva en el silicio y una carga negativa en el carbono. La nomenclatura sistemática es monocarburo de silicio. La nomenclatura stock es carburo de silicio y la nomenclatura tradicional es carburo silícico. Tipo de compuestos son sales volátiles. En la siguiente diapositiva encontraremos la estructura atómica. Nos piden encontrar los números de electrones, de protones y neutrones de cada elemento que conforman el compuesto. De igual manera, el número atómico y los electrones de valencia, al igual que su masa atómica. Todo esto debe ir concentrado en una tabla. Tenemos el elemento carbono, su estructura atómica, protones, electrones y neutrones son protones 6, electrones 6, neutrones 6. Su masa atómica es 12.01, su número atómico son 6 y los electrones de valencia 4. El silicio representado por Si, los electrones son 14, los protones 14, neutrones 14, su masa atómica 28, su número atómico 14 y sus electrones de valencia 4. En la siguiente diapositiva encontraremos la estructura de Lewis, representado por el elemento silicio Si, con un triple enlace con elemento carbono representado por C, con una carga positiva el silicio y una carga negativa el carbono. También encontraremos la letra C, donde nos dice elaborar una segunda tabla donde se registre el número total de pares de electrones
número de pares enlazante, número de pares libres, gráfica de distribución de los pares de electrones y la geometría molecular y tipos de enlace. Aquí encontramos número total de pares de electrones, es el número 4, el número de pares enlazantes 4, el número de pares libres 0. La gráfica de distribución de los pares de electrones sería así. El silicio con sus letras representativas Si y el carbono C con un triple enlace. El silicio queda con una carga positiva y el carbono queda con una carga negativa, ya que tendría dos electrones sin que tenga un enlace, porque le quedaría, con el triple enlace le quedaría un electrón al silicio y un electrón al carbono, pero el carbono le quita el electrón al silicio, por eso el carbono queda con una carga negativa. El tipo de enlace es covalente y su geometría molecular es parecida a la del diamante. La siguiente diapositiva nos dice identificar si el compuesto seleccionado es conductor, semiconductor, superconductor o aislante, justificando la respuesta del reportado de la literatura mediante un diagrama de mapa conceptual, metal, mentefacto, entre otros. Yo realicé un mapa conceptual y la conductividad del material escogido es semiconductor. Es un compuesto que posee gran dureza y una estructura similar a la del diamante, con conductividad refractaria. Tiene una gran dureza alrededor de 9 en la escala de Mohs, lo que supone una gran ventaja frente a otros materiales semiconductores con menor resistencia mecánica, lo que lo hace ideal para su uso en procesos industriales y la fabricación de componentes y productos sometidos a condiciones extremas de temperatura, voltaje y frecuencia. En general, es un semiconductor que puede cumplir sus funciones a temperaturas elevadas y voltajes extremos, con poca disipación de su potencia al campo eléctrico. El siguiente diapositiva nos solicitan consultar y registrar las aplicaciones en la industria del compuesto seleccionado, propiedades físicas y químicas. Las aplicaciones industriales. Es útil en la construcción de diodos, transistores, supresores y dispositivos de microondas de alta energía. Con el compuesto se fabrican diodos, emisores de luz LED y los detectores de los primeros radios en 1907. En los sistemas eléctricos se usa el carburo de silicio como pararrayos en los sistemas de energía eléctrica, ya que pueden regular su resistencia regulando el voltaje a través de esta. La cerámica estructural es usada en los inyectores de los chorros de arena, sellos automotores de las bombas de agua y cojinetes y dados de extrusión. También constituye el material de los crisoles utilizados en la fundición de metales. Sus propiedades. La apariencia varía con el método de obtención de los metales utilizados. Puede ser amarillo, verde, azul negruzco o cristales iridiscentes. Su masa molecular es de 40.11 gramos por mol. Su densidad es 3.16 gramos por centímetro cúbico. Su punto de fusión es 2830 grados centígrados. Su dureza es de 9 a 10 en la escala de Mohs. Su resistencia a agentes químicos es resistente a la acción de los ácidos y álcalis fuerte. Además, el carburo de silicio es químicamente inerte. Propiedades térmicas. Tiene una alta conductividad térmica, soporta grandes temperaturas, conductividad térmica alta, coeficiente de dilatación térmica lineal bajo, por lo que soporta grandes temperaturas con una baja expansión. Las conclusiones que yo doy
es que comprendimos el ordenamiento molecular y los enlaces químicos presentes en las diferentes moléculas y aprendimos a diferenciar las propiedades químicas de los materiales conductores, semiconductores y superconductores con el fin de identificar sus aplicaciones de su composición de dichos materiales en la industria. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Yolanda Patricia Cuarán, con código 1114-832-606 del curso de estructura molecular. Soy del grupo 20. Dadas las indicaciones de la guía, nos pide seleccionar unas moléculas. En este caso, seleccioné la molécula tetranituro de silicio. La estructura atómica del compuesto de la molécula tetranituro de silicio indica que el número mayor es la capa de valencia. En el caso de silicio, el número 3 es el periodo y los números pequeños se suman dando unos electrones de valencia como 4. Del mismo modo, en el nitrógeno, el número 2 es el periodo y los números pequeños se suman y dan 5 electrones de valencia. El número atómico del silicio es 14, el número atómico del nitrógeno 7, la masa atómica del silicio es 28 gramos, nitrógeno, la masa atómica es 14 gramos. Ahora, la estructura de Lewis para la molécula tetranituro de silicio me muestra cómo los átomos pueden enlazarse de manera gráfica, en donde los átomos tratan de tener 8 electrones en la capa de valencia, dado que el silicio se encuentra en el cuarto puesto con 4 electrones y el nitrógeno en el quinto puesto, por ende son 5 electrones. Entre el nitrógeno y el silicio se tratan de compartir, son 8 electrones. En la siguiente tabla me indica elaborar unos datos de la molécula, en donde el número total de pares de electrones es 16, número de pares enlazantes 8, número de pares libres 8, tipo de enlaces 30% iónico y 70% covalente. La geometría molecular indica lineal enlace átomo de silicio, que es central, y átomos del silicio en los extremos es de plana triangular. La distribución de pares de electrones muestra que el átomo central es 180 y el átomo del silicio y el nitrógeno a 120 grados. En el siguiente paso me muestra un mapa mental de la molécula tetranituro de silicio, que es un superconductor que supera la resistencia térmica a más de 1000 grados Celsius. Las aplicaciones de la molécula en la industria está en la cerámica estructural en ambientes de alta tensión mecánica y térmica, por ejemplo en los motores de vehículos de la propulsión. Por otro lado están los crisoles de fusión, turbinas de gas, cubiertas de tapones y boquillas. El uso de la molécula en el material principalmente es utilizado para los componentes de motores de última tecnología, ya sea diésel y de turbinas y también, como anteriormente lo dije, en turbinas de gas. En conclusión, los enlaces químicos, que son metálicos, iónicos y covalentes, son fuerzas de atracción que forman moléculas y además que comparten o transfieren electrones, ya sean enlaces iónicos o covalentes, porque los metálicos, con base a lo descrito en el repositorio, son los que forman estructuras tridimensionales y que los electrones están en constante movimiento en la estructura.
Y para finalizar, se aprende sobre las propiedades generales de las sustancias para poder clasificarlas según los tipos de enlaces. Por ejemplo, algunas son únicas de cada tipo, como los metálicos, que son dúctiles o maleables, o las iónicas, que son sólidos cristalinos, o también las sustancias covalentes, que pueden estar en cualquiera de los tres estados de la materia, que son gaseosas, líquidas o sólidas. En resumen, se clasifican las diferentes sustancias de acuerdo a las características generales que son de cada tipo de los enlaces, ya mencionados anteriormente de sus átomos. Y para finalizar, en la bibliografía me indican los tres enlaces en los que opté para enfocarme en el conocimiento de la molécula. Entre ellas me enfoqué mucho en la física de los semiconductores, características de la molécula del silicio. La otra es de nitruro de silicio, y la otra también es de nitruro de silicio y también con sus correspondientes enlaces. Bueno, buenos días. Se presenta la unidad de postarea. Lo presenta Carlos Castañeda, la tutora Adolfi Rodríguez, de la Universidad UNAP, del CEA Palmira. Presento el compuesto, su estructura. Y tenemos en la estructura atómica, en el bismuto, tenemos los protones, está en 83, los electrones son 83, los neutrones 125. Para el sulfuro tenemos en protones 16, electrones 16 y neutrones 16. La masa atómica del bismuto es 208,98. El número atómico es 83, los electrones de valencia 5. En el sulfuro tenemos en la masa atómica 32,065, en el número atómico tenemos 16 y en los electrones de valencia tenemos 6. Tenemos la estructura de Lewis, donde tenemos los electrones con los que se pueden enlazar. En nuestro compuesto de estudio los pares de electrones son 14, tenemos 12 para el número de pares enlazantes y tenemos la gráfica de distribución de pares de electrones. Los números de electrones libres son 8, su geometría molecular es la isoestructural coordinada irregular, con una coordinación irregular, y con un tipo de enlace que es covalente no polar. Nuestro compuesto de estudio es un compuesto metal, es un semiconductor caracterizado. Su estructura cristalina es ortorrómbica tipo de bismuto unido. El campo más alto de aplicación de nuestro compuesto de estudio es en el campo médico, el campo de la salud, específicamente en el tratamiento de las diarreas, dolencias estomacales. Tenemos unas características, y es que nuestro compuesto está ubicado en el grupo 15 del periodo 6 con un número atómico 83 en la tabla periódica. Es un metal noble, está ubicado entre los metaloides y los semimetales. La densidad, por su densidad puede flotar en el punto de fusión, es decir que de paso sólido a líquido relativamente bajo está en 271 grados centígrados. Estos compuestos pueden llegar a formarse a partir de este mineral, que presenta una forma trivalente o en algunas ocasiones pentavalente o monovalente. Lo más conocido de nuestro compuesto es de sodio o pentafluoruro de bismuto, que actúan como agente oxidante. Junto al magnesio es un mal conductor térmico y eléctrico. Dentro de las conclusiones tenemos que nuestro compuesto es un semiconductor que tiene un uso de un dispositivo optoelectrónico, siendo un aplicativo en el campo de la medicina. Su caracterización estructural, que los compuestos de nuestro estudio crecen con una estructura ortorrómbica. También podemos decir que el bismuto se nos presenta de una simple forma,
como un elemento ordinario, pero que sin duda es poseedor de propiedades que lo diferencian del resto de los demás metales y que puede ser objeto a un campo de estudio dentro de la ciencia. Gracias.